Déjame saber lo que piensas, cada idea cuenta. Escribe tu opinión en los comentarios y ayúdame a mejorar la próxima historia. Todos en la sesión de grupo guardaron silencio, especialmente su madre. Era el tipo de silencio que no se derrumba, sino que se derrumba como un edificio en plena implosión. Ni siquiera el tic-tac del reloj de pared se atrevió a interrumpirlo. Su mano estaba congelada en su regazo. Su boca entreabierta y sus ojos, Dios mío, sus ojos, se dirigieron a mí como rogándome que dijera que no era cierto, que había manipulado el audio, que, por alguna razón, nunca había pronunciado su nombre así, pero tenía la grabación y era su voz. Mi esposa, Rachel, gritando, Daniel, en un tono que no había oído en años. Desde nuestro primer invierno juntos, enredados bajo una manta compartida y dos corazones torpes intentando latir al unísono. Daniel, su terapeuta, ella solo una amiga. No quería ponerlo. Lo juro por Dios, no. Lo traje a la sesión de grupo como último recurso, como prueba por si intentaba manipularme de nuevo. Pero cuando su madre, la mujer que siempre me había visto como la torpe artífice de la infelicidad de Rachel, me miró y dijo, quizás si hubieras estado más disponible emocionalmente, no habría necesitado un terapeuta. Algo dentro de mí se quebró. Fue entonces cuando saqué el teléfono. No le puse preámbulos, no alcé la voz. Simplemente toqué la pantalla, busqué el archivo de audio y le di al play. Sin previo aviso, sin preámbulos, solo la voz de Rachel resonando en la sala de terapia Base. Daniel, Dios mío, Daniel, no pares. Y luego el silencio. Déjame retroceder. Conocí a Rachel durante un proyecto de voluntariado en el norte del estado. Las dos estábamos transportando madera para una casa dañada por una tormenta cuando se giró hacia mí con una sonrisa torcida y dijo, «Tienes las manos suaves para alguien que levanta leña». Le dije que eran manos de piano. Ella dijo, «Bien, así sabrás cómo manejar algo delicado». Tenía esa presencia, provocadora, magnética, como si ya supiera cómo sería mañana y solo quisiera ver si podía seguirle el ritmo. Y durante mucho tiempo lo hice, o al menos eso creía. Éramos buenos el uno para el otro como el fuego para las manos frías. Cálidos, un poco peligrosos, pero tan necesarios. Teníamos las sesiones de baile nocturnas en calcetines, los viajes de fin de semana en coche donde nos peleábamos por las listas de reproducción y luego el maquillaje en los restaurantes de carretera. Y cuando ocurrió el primer aborto, la abracé mientras sollozaba en mi pecho hasta que salió el sol. Me susurró, «Eres mi hogar». La creí. Empezó a ver a Daniel después del segundo. Dijo que necesitaba hablar con alguien que no fuera yo. «Tú también estás de luto». Me dijo, «No es justo que lo descargue todo sobre ti». Justo. Esa palabra seguía apareciendo. Cuando dejó de iniciar mi afecto, cuando empezó a alejarse en cada habitación en la que estábamos, cuando la encontré riéndose de su teléfono como solía reírse conmigo, todo se trataba, de alguna manera, de ser justos. Daniel era su andamiaje emocional, como ella misma lo expresó una vez, casi orgullosa de la metáfora. «Me ayuda a comprender mi dolor», dijo. Asentí, intentando apoyarla, incluso cuando noté que sus citas de terapia empezaban a alargarse más de lo habitual. A veces eran en persona, otras veces a distancia. Le pregunté por qué. Me dijo que él estaba experimentando con diferentes entornos terapéuticos. Parques, cafeterías, paseos, siempre públicos, siempre seguros. Pero lo supe por cómo empezó a vestirse los jueves. Lo supe por la repentina inscripción al gimnasio, el regreso de su perfume característico, la cautelosa culpa en sus ojos cuando la abracé por detrás. Lo supe por el instinto que solo un hombre que intenta no ser paranoico puede entender, esa sensación visceral de que algo real se te escapa de las manos y te dan migajas para callarte. No la confronté. Al principio no. En cambio, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a una de sus sesiones de terapia. No con ella. Esperé en el vestíbulo, fingiendo que estaba allí para ver a alguien más. La vi entrar. Vi a Daniel seguirla 10 minutos después, rozando la suya con demasiada familiaridad. Noté cómo le sonreía como lo hacen los hombres cuando ya han visto a una mujer vulnerable y desnuda en todos los sentidos que importan. Aún así, no actué. Me dije a mí mismo que necesitaba pruebas. Compré una grabadora de audio barata al día siguiente, la metí en el forro de su bolso favorito, el marrón con la cremallera rota que nunca llevaba a la oficina. Me sentí repugnante, como un hombre que se pliega al mismo estereotipo sobre el que ella solía bromear. Inseguro, posesivo, paranoico. Pero no era paranoico.
No cuando reproduje la primera grabación y oí el silencio de una habitación interrumpido por una risa débil y entrecortada. No cuando oí el roce de los muebles y un crujido que no sonaba a terapia. No cuando, después de 6 sesiones, capté su voz diciendo su nombre con tal necesidad que dejé caer la grabadora. Daniel. Dios mío, Daniel. Ese momento no se sintió como una angustia. Se sintió como si nos hubieran borrado. Como si alguien se hubiera llevado cada recuerdo que construimos. Cada mañana de Navidad, cada viaje nocturno, cada te quiero susurrado en las fundas de las almohadas y lo hubiera borrado con un rotulador negro. No pensaba decírselo a nadie. ¿De qué serviría? Ya nos estábamos desmoronando, solo que más despacio que la mayoría. Pero entonces llegó la sesión de grupo. Su idea, la terapia del golpe, pero con ambas familias presentes. Nos ayudará a afrontar las cosas, dijo. Lo que quería decir era que me ayudará a afrontar su narrativa. Así que allí nos sentamos. Yo, Rachel, su madre, su hermana, mi hermano, el terapeuta. Al principio fue cordial, incluso civilizado, pero la civilidad es solo una máscara que no se ajusta bien a la culpa. Y cuando su madre me llamó emocionalmente atrofiada, cuando Rachel dijo, nunca procesé del todo nuestras pérdidas, cuando su hermana añadió, con razón necesitaba a Daniel, no podía soportarlo más. Toqué el teléfono, le di al play, y la voz de Rachel llenó la habitación. Silencio. Conmoción. Una lágrima resbaló por la mejilla de su madre. No por mí, ni siquiera por Rachel, sino por la ilusión, la imagen cuidadosamente preservada de un matrimonio que todas habían intentado creer que valía la pena salvar. Rachel no habló. Al principio no. Solo me miró fijamente, con la boca abierta, respirando superficialmente, y luego dijo 3 palabras que nunca olvidaré. ¿Dónde lo hiciste? La detuve con una mirada, una que no había visto en mi rostro desde el día que nos dimos el sí, quiero. Una mirada que no imploraba perdón ni pedía explicaciones. Simplemente decía, ahora lo sabes. A la mañana siguiente, se había ido. Ni una nota, ni un mensaje. Solo su lado del armario vacío, las perchas meciéndose como campanillas de viento en una tormenta. La cama parecía intacta, salvo por la pequeña hendidura en el borde donde estuve sentada 1 hora a oscuras, con el teléfono en la mano. No volví a poner la grabación. Una vez fue suficiente. Una vez fue demasiado. La sesión había terminado con ese silencio que resuena más fuerte que un grito. Mi hermano murmuró algo sobre tomar aire. La hermana de Rachel parecía querer darme una bofetada. Su madre, Dios, su madre parecía destrozada. No por lo que había hecho su hija, sino porque la había obligado a verlo. Rachel no había llorado. No se había disculpado. Simplemente me miró como una mujer que se da cuenta de que su reflejo no era lo que creía. Y luego se fue. Esa mañana, fui a trabajar como si nada. Asentí con la cabeza a la recepcionista, asistí a las reuniones e incluso bromeé sobre planes de fin de semana que no tenía. Me sentí como en piloto automático, como si estuviera pilotando el avión de mi vida a través de una tormenta sin visibilidad, con la esperanza de no estrellarme contra algo que aún no podía ver. A la hora de comer, abrí su último mensaje. Un mensaje enviado la noche anterior, mientras conducía a casa. Nunca quise hacerte daño. Tienes que creer que no respondí. No porque no tuviera palabras. Tenía demasiadas, pero ninguna le habría llegado. No a la verdadera ella. No a la versión de ella que una vez pegó su frente a la mía y me susurró, prométeme que nunca dejarás de luchar por nosotros. Ella se detuvo primero. Empecé terapia la semana siguiente con alguien que no era Daniel. Se llamaba Grace y tenía ojos como si ya hubiera visto lo peor de la gente, pero aún así tuviera espacio para lo mejor. Le conté todo, no de golpe, sino a trocitos, sobre los abortos, la distancia, la risa que se convirtió en un silencio cortés, y luego la grabación. Grace ni se inmutó. Solo me hizo una pregunta. ¿Cuándo sentiste que se desvanecía por primera vez? Es curioso que nadie pregunte eso. Todos quieren saber el punto de quiebre, el choque, el grito. Pero nadie pregunta por la primera fractura. Los silenciosos que parten los cimientos mucho antes de que las paredes se derrumben. Le dije que fue la noche en que nos sentamos en la cama a ver una película. Y se estremeció cuando le tomé la mano. Un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero no se trataba del estremecimiento. Se trataba de lo que vino después. No retiró mi mano. Pasaron 2 semanas. Seguía sin contacto con Rachel. Su madre me envió un mensaje de texto para decir que se estaba tomando un tiempo para procesarlo.
Su hermana me envió un largo mensaje lleno de culpa disfrazada de lástima. Borré ambos. No estaba interesado en gestionar su dolor. Estaba tratando de sobrevivir al mío. Una noche, entré en el armario y encontré algo que había dejado atrás. Un suéter viejo que le había comprado durante nuestro viaje a Vermont. Suave, extra grande, verde pino. Solía usarlo cuando se sentía segura. Todavía olía a ella. Me senté en el suelo y lo sostuve como si fuera un recuerdo que pudiera envolverme. Esa fue la noche en que me di cuenta de que no estaba enojada. Estaba agotada. La ira requiere energía. La rabia quema. Pero la traición te hiela. Es un frío que empieza en el pecho y se extiende hasta los recuerdos se sienten entumecidos. Hasta que hasta los buenos parecen mentiras. Un mes después, me llamó. Número bloqueado. Lo contesté de todos modos. Hola, dijo solo eso, sin preámbulos. Su voz era baja, como si se hubiera encogido. No respondí. Estoy en Maine, dijo. En casa de mis tías. No sabía qué decir. Esperé, continuó. No se suponía que pasara. Al principio fue emotivo. No planeé que se convirtiera en nada más. Una pausa. Él me ayudó a sentirme vista. Susurró. Sé cómo suena eso. Sé que no es una excusa. Cerré los ojos. No le dijiste que estabas casada al principio, ¿verdad? Silencio. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Me preguntó si podíamos vernos. No para arreglar las cosas, dijo. Solo te debo una conversación de verdad. Acepté. No para cerrar el capítulo, no por esperanza, solo porque a veces la última página de una historia debe leerse en voz alta para que sea real. Nos conocimos en la cafetería a la que solíamos ir después de las citas médicas, esas que siempre terminaban con más preguntas que respuestas. Parecía mayor, no en el mal sentido, solo curtida, como una mujer que hubiera caminado descalza por una tormenta. Nos sentamos uno frente al otro y durante mucho tiempo, ninguna de las dos habló. Finalmente, dijo, no espero que me perdones. Bien, dije. Se estremeció. Pero lo siento. Asentí. ¿Por qué? Pareció sorprendida. ¿Por todo? No es específico. Dije. Sé específico. Tragó saliva. ¿Por mentir? Por alejarme y fingir que no. Por convertir a alguien que me amaba en una extraña. La miré fijamente un buen rato. Luego dije, no me convertiste en una extraña. Simplemente dejaste de reconocerme. Y entonces le hice la pregunta que me quemaba el pecho desde el momento en que pulsé el play de esa grabación. ¿Lo amabas? No respondió de inmediato. Miró por la ventana. Sus dedos temblaban alrededor de su taza. Me encantaba lo que me hacía sentir, dijo finalmente. No sé si es lo mismo. Asentí lentamente. Lo es y no lo es. Hablamos durante una hora sobre nosotros, sobre el desastre, sobre cómo el amor puede convertirse en un fantasma mucho antes de salir de casa. Ella lloró. Yo no. Cuando se levantó para irse, dudó. Si alguna vez quieres volver a hablar, empezó. Creo que ya lo hicimos, dije. Sonrió, triste y pequeña. Luego se alejó. Y esta vez no la detuve. Es extraño lo que notas cuando un capítulo realmente termina. El silencio ya no se sentía pesado. Simplemente me había acostumbrado al sonido de mis propios pasos, al tintineo de una cuchara en una taza de café, a la forma en que crujía el suelo cerca del pasillo a las 2 de la madrugada. Dejé de esperar a que sus llaves tintinearan en la cerradura, dejé de imaginar su perfume flotando en el aire tras su paso. El fantasma de Rachel se desvaneció más despacio de lo que deseaba. Pero con el tiempo, incluso los fantasmas se cansan de rondar el mismo lugar. No fue el perdón lo que vino después. Fue la comprensión. Aprendí a soportar el dolor sin alimentarlo. A sentirme sola sin llamarlo fracaso. Y empecé a hacerme preguntas, no sobre ella, sino sobre mí. ¿Por qué no me esforcé más cuando la distancia empezó a crecer? ¿Por qué confundí la tranquilidad con la paz? ¿Por qué ignoré el dolor en mi pecho y lo llamé paciencia? Grace, mi terapeuta, dijo una vez, traicionar rompe algo, pero también revela lo que ya estaba roto. No me gustó oírlo, pero se me quedó grabado. Y poco a poco comprendí lo que quería decir. Rachel no nos destruyó sola. Yo ayudé, no engañando ni mintiendo, sino encogiéndome, retrocediendo cuando debería haberme inclinado, confundiendo su silencio con supervivencia en lugar de un grito ahogado por el miedo y la vergüenza. Eso no excusa lo que hizo.
pero me hace más humana. Unos 6 meses después de la reunión en la cafetería, recibí una carta, no un mensaje de texto, ni un correo electrónico, una carta escrita a mano en un sobre azul pálido sin remitente. Supe que era de ella incluso antes de abrirla. Su letra seguía siendo la misma, pulcra, nítida, con algún que otro corazón sobre una y que solía fingir que era irónico. En 3 páginas, esta vez sin disculpas, solo historias. Habló del mar en Men, de cómo sonaba diferente a la costa de su tierra, más profundo, más tranquilo. Mencionó una librería donde la dueña le dejó organizar la sección de poesía. Confesó que a veces todavía me buscaba entre la multitud, aunque sabía que nunca iría. Terminó con una línea que me hizo sentir, como un suspiro. Espero que estés viviendo una vida que no parezca espera. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No porque quisiera guardarla, sino porque no merecía la basura. Era una reliquia, una página de una historia que importaba, aunque terminara mal. Había un último hilo del que tirar. Daniel. Nunca lo confronté, nunca me acerqué. Una parte de mí quería cruzar la ciudad en coche, encontrar su oficina y mirarlo a los ojos. No para amenazarlo, ni siquiera para gritarle, solo para preguntarle una cosa. ¿Te sentiste culpable ni una sola vez? Pero nunca lo hice porque algunas respuestas no cambian nada. Y algunos hombres, por muy educados, elocuentes o llenos de pulida empatía que sean, son simplemente cobardes con traje. Podría diseccionar su dolor todo el día, pero no podría afrontar el daño que ayudó a infligir. Que viviera con eso. Que ambos vivieran con eso. Pasó un año. Me cambié de apartamento. Acepté un trabajo que me daba menos dinero, pero más paz. Empecé a cocinar de nuevo para yo misma, no para presumir. Dejé de revisar sus redes sociales, de esperar la siguiente actualización. En algún momento, me di cuenta de que ya ni siquiera recordaba el sonido de su risa. Eso dolió, y luego dejó de doler. Conocí a alguien lentamente, silenciosamente, sin fuegos artificiales ni gestos grandilocuentes, solo 2 personas intentando hacerse ver sin armadura. Se llama Claire. Lee libros en voz alta cuando cree que estoy dormida. No se inmuta cuando me quedo callada. Solo espera, no a que la elijan, sino a que la conozcan. Y la dejé entrar poco a poco. Se acabaron los secretos. Se acabó fingir que la terapia es un lugar seguro mientras la convertimos en una tapadera para la traición. Hablamos. A veces peleamos. Pero es sincero. Es crudo. Y eso se siente como seguridad. Todavía conservo la grabación. No porque la escuche. No la he puesto desde aquella noche en la sala de sesiones, pero está ahí, en una carpeta oculta en un teléfono viejo que ya no uso. Una cicatriz en formato digital que no se puede volver a abrir. Solo para recordarme que yo sobrevivió. La gente me pregunta a veces, no directamente, sino de reojo, como lo hacen los amigos cuando creen que estás listo. ¿Crees que alguna vez la perdonarás de verdad? Creo que tal vez ya lo hice. No en el sentido de los cuentos de hadas. No con un abrazo o un reencuentro lleno de lágrimas, sino como se cierra una herida, incluso si la piel nunca vuelve a ser la misma. Como dejas de necesitar que alguien te haga daño solo porque te ha hecho daño. El perdón no se trata de decir que está bien. Se trata de decir que pasó y que sigo en pie. Así que sí, ella dijo que él solo es mi terapeuta. Y puede que durante un tiempo incluso lo creyera. Pero la verdad salió alta y clara en su voz. No a través de sus labios, sino en esa grabación, en la forma en que gritó su nombre como si perteneciera a su boca más que a la mía. Todos lo oyeron, especialmente su madre. Pero la persona que más necesitaba oírlo era yo. Porque a veces la sanación no empieza con respuestas. Si tienes alguna idea de cómo mejorar esta historia, déjamelo saber en los comentarios. Ahora, vamos con la historia.